Rápidamente vamos ahora a recibir al doctor Gilberto Mendoza del Maestro, en su condición de abogado, catedrático de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el tema Comentarios a los precedentes y acuerdos del Tribunal Registral sobre el registro de las personas jurídicas. Conociendo un poco al doctor Gilberto Mendoza del Maestro, él, reiteramos, es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho, Convención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha llevado el 11º concurso iberoamericano de Derecho Registral, organizado por el Colegio de Registradores de España y la Universidad Autónoma de Madrid. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Docente de postítulo Convención de Derecho Civil de la Universidad Católica. Asesor de investigación en la Maestría de Derecho de la empresa de la misma Casa de Estudios. Investigador visitante del Instituto Max Planck. Es investigador visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Ha obtenido beca Huiracocha para sus estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica. Se encuentra estudiando la carrera de Economía. Es director de la revista electrónica de Derecho Registral y Notarial. Ha escrito diversos artículos en revistas académicas en el ámbito nacional y en el extranjero. Ha sido expositor y ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Es árbitro ad hoc, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Registral con sede en España y actualmente es socio principal del Estudio Mendoza del Maestro, Consultores y Abogados. Fuertes los aplausos para el abogado Gilberto Mendoza del Maestro. Buenos días, gracias al doctor José por la invitación, a los notarios por tenerme acá presente y bueno, a mis alumnos que los he visto ahí de la maestría acá de la Universidad Andina, siempre es un gusto verlos. Lo que me han pedido es que les hable sobre el tema de los comentarios a los precedentes y acuerdos de personas jurídicas. ¿Sí? En realidad por el tiempo, creo que es hasta las 11:30 mi participación, tendríamos 5 minutos. ¿Podríamos extender un poquito más? Ya, ok. Bien, ya, 10 minutos, gracias. Y ese tema es fundamental, creo yo, porque, a ver, vamos a comenzar con un plano general. Muchísimas gracias. El doctor Ortiz ya ayer les mencionaba el tema civil de personas jurídicas. Ahora me toca a mí introducirme el tema de precedentes y acuerdos. Pero hay que hacer algunos o desarrollar algunos puntos antes. ¿Cuán importantes son los precedentes y acuerdos registrales ahora? ¿Sí? Para conocer el derecho registral actualmente tenemos la ley de creación, tenemos el Código Civil, tenemos los reglamentos, pero el Tribunal Registral ha ido, desde el año 2001 me parece, creando lo que son precedentes y acuerdos registrales, que a la fecha son más de 400, y que probablemente muchos de nosotros no tengamos conocimiento del contenido de los mismos, porque son tantos, ¿correcto? Entonces, es necesario un estudio sistematizado propiamente de lo que son los precedentes y acuerdos. Pero, para entender el tema de precedentes, primero hay que entender que los precedentes no son iguales que en el ámbito anglosajón. En el ámbito anglosajón, lo que se tiene en los precedentes es a partir de casos en concreto, sacan propiamente una regla que lo aplican para situaciones similares al caso en concreto. ¿Correcto? Y para de alguna manera salir de ese caso en concreto, se aplican reglas como el overruling. Entonces lo que vamos a tener es, A le vendió a B y en este caso le dieron la razón a B. Perfecto, entonces, en un caso muy similar, si llega propiamente a los tribunales, van a decir, sobre eso ya hay precedente y por lo tanto vamos a aplicar lo mismo. Si es que quieren cambiar de criterio, es decir, citan el anterior precedente y cambian de criterio. Esa es la naturaleza del precedente. Nuestros precedentes no son iguales. Se llaman precedentes, pero en estricto más pasan por un tema normativo. Es más, les digo, empecé señalándoles que son para casos en concreto. En el ámbito del Tribunal Registral, por ejemplo, se aplica por analogía o interpretación extensiva los precedentes.
¿Qué es eso? Una norma. Eso es una norma. Le aplican el tema de caducidad de hipoteca al ámbito de caducidad de anotación de sucesiones testamentarias, que son útiles, ¿ah? Que son útiles, pero que de alguna manera detrás de ello hay un tema de legislación. Están legislando. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el año 2001 hubo una directiva que sacó la SUNAT sobre el ámbito de lo que era el poder irrevocable. Salió una directiva. ¿Y esta directiva por quién fue emitida? Por el Superintendente Nacional. ¿Quién la dejó sin efecto? Un precedente. Por lo menos en el ámbito, en el derecho comparado, no es la labor del precedente. El precedente solamente se aplica a casos en concreto. No se aplican como reglas generales. Y es lo que sucede entre nosotros. Por eso es que es necesario, lamentablemente de repente, aprender y saber propiamente cuál es el contenido de los precedentes de acuerdo registrales. Por un tema adicional, muchas veces el contenido que está... ¿Lo tienen mi PPT ahí, por favor? ¿Mi PPT lo tienen ahí? ¿Puedes decir a Jenny, por favor? Porque Jenny se lo envía. Jenny, por favor. Porque muchas veces ustedes se van a percatar de que el contenido del precedente o acuerdo queda muy corto. ¿A qué me refiero con que queda muy corto? Muchas veces uno no sabe, oye, ¿de dónde salió esto? La redacción, ¿de dónde salió? Y por eso es que hay modificaciones posteriores. Y uno tiene que ir ¿a dónde? Tiene que ir propiamente a lo que es la discusión que hubo para ese precedente o acuerdo. Pero esas discusiones muchas veces no se conocen. No se conocen porque está propiamente en la SUNAT. La única manera de conocerlos es que cada uno de ustedes pida por lo que es transparencia de información, propiamente copia de los mismos. Y no es tarea poca. Yo he hecho una investigación sobre el tema y más o menos he llenado 10 tomos de file gordo solamente de las discusiones. Y ahí uno se puede percatar de que en el ámbito del contenido de los precedentes, las discusiones han sido mucho más ricas que muchas veces lo que ha quedado propiamente como precedente y acuerdo. Hay que tomar en consideración ello al momento de abordar, no solamente por la cantidad, sino también por el ámbito del contenido. ¿Ok? Eso es lo primero que quería mencionarles yo sobre el tema de precedentes y acuerdos. ¿Cuál es la diferencia entre precedente y acuerdo? Ya ustedes de alguna manera lo deben conocer. Precedente es vinculante tanto al tribunal registral como a los registradores, y el acuerdo solamente vincula a las salas del tribunal registral. Y ahí hay que ver algunos detalles, porque esto no ha sido pacífico. Si ustedes revisan los precedentes y acuerdos que están referidos de manera general al ámbito de lo que es el tribunal registral, hay como 4 acuerdos que se refieren y ratifican que los vocales tienen que someterse a sus propios precedentes y acuerdos. ¿Y por qué? Porque claro, ellos ven que cuando tienen un precedente en un acuerdo, ¿a qué los va a llevar después ellos? A que si alguna parte se siente afectada por los mismos, va a haber un tema de responsabilidad civil. Entonces, en el propio tribunal ha habido durante bastante tiempo, porque incluso en precedentes se han emitido acuerdos donde dice, los vocales se ratifican en cumplir sus precedentes. Los vocales se ratifican en cumplir sus acuerdos. Es porque justamente la idea del precedente todavía no calza en nuestra legislación, tal cual como es. Y por un detalle adicional, muchas veces, ¿un precedente cómo se obtiene? Un caso lo discuten en el tribunal registral y emiten el precedente si tienen la mayoría adecuada. El acuerdo normalmente no tiene esa mayoría calificada, lo que tienen es una mayoría menor. Pero el acuerdo puede modificar el precedente. Con una ventaja, no es necesario que los acuerdos se basen propiamente en un caso concreto. Simplemente vieron que de repente ese precedente no se entendió bien, sacan un acuerdo. Y mediante ese acuerdo, si modifica un precedente, esos acuerdos se vuelven precedentes. Muchos acuerdos son precedentes, a pesar
de que no se han adoptado con la mayoría respectiva, simplemente porque han modificado propiamente lo que es un precedente. Ese es propiamente el marco general de los precedentes de acuerdo que tenemos nosotros en el ámbito del registro propiamente. Y lo que pretendo hacer ahora es revisar algunos precedentes y acuerdos que están referidos solamente al ámbito de personas jurídicas. Y acá vamos a ver dos primeros, que primero los voy a explicar y los voy a para contarles más o menos de qué se trata, y las reglas que sacaron de acá, ¿ya? Para luego proceder a leerlos, y si alguno tiene una duda me las consulta para decirles cuáles son los alcances del mismo. Actualmente el ámbito de la calificación registral es muy distinto en el ámbito de predios que en el ámbito de personas jurídicas. Los principios son muy distintos en el ámbito de predios que en el ámbito de personas jurídicas. La calificación también es distinta. Porque en la calificación de predios, ¿qué es lo que tenemos? Artículo 2019 del Código Civil, ¿qué son actos inscribibles? Lo que dice propiamente que afectan, modifican o extinguen derechos reales. Pero en el ámbito de personas jurídicas no tenemos ello, pues. No hay propiamente una afectación real. Normalmente lo que se tiende en personas jurídicas a inscribir aquellos actos que sean trascendentes para los terceros. Y vamos a ver que hay precedentes y acuerdos que se refieren justamente a ello. Entonces, dejemos un poco de lado el tema de predios para tratar de entender la lógica de lo que son propiamente el tema de calificación de personas jurídicas. El acuerdo, este es el 54, lo que está en Romanos es el número de pleno, el 6 es el número de acuerdo propiamente, punto 6, lo que nos dice inicialmente es improcedencia e inscripción de la modificación de estatuto. Es claro que para ciertas personas jurídicas, porque arriba también lo señala ahí, la calidad de socio, asociado y comunero, no son actos inscribibles. No son actos inscribibles. Percátense que lo que señala acá, no es inscribible la titularidad de acciones ni la modificación del cuadro de accionistas, aun cuando se consigne en el estatuto. En el ámbito de personas jurídicas, ¿qué es lo que vamos a tener? Normalmente lo que se dice para teoría general de registro es, van a haber actos que son inscribibles y no inscribibles, ¿correcto? Dentro de los actos que son inscribibles, van a haber actos que son calificables y no calificables. Y dentro de los actos que son no inscribibles, también van a haber actos que son calificables. Ojo, no estamos viendo la clasificación tradicional que habla solamente de actos inscribibles y no inscribibles. Evidentemente, en este acuerdo, el 54.6 nos están hablando de actos no inscribibles. ¿Quieres inscribir a tu asociado, a tu socio o a tu comunero? Evidentemente, eso no es un acto inscribible. Pero van a haber algunos actos inscribibles que sí son calificables. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo voy adelantando para que de alguna manera hilar bien este primer punto. Por ejemplo, el tema del comité electoral. El comité electoral no es un acto inscribible, pero sí es un acto calificable. ¿Por qué no es un acto inscribible el comité electoral? Porque en realidad no tiene trascendencia para los terceros. No tiene ninguna trascendencia para los terceros. A pesar de que sea un acto de autonomía privada y en nuestro estatuto pongamos que el comité electoral se debe inscribir sí o sí. Toda vez que el registro no recopila datos que de alguna manera no afecten a terceros, se ha decidido que no es un acto inscribible. Pero sí es relevante la calificación de este comité electoral, porque producto de este comité electoral se van a elegir órganos. Y estos órganos son relevantes para el momento en que la persona jurídica desenvuelva propiamente sus actividades. Entonces, vamos a ver mucho más casos en el ámbito de personas jurídicas que en el ámbito de predios, que van a haber actos que no son inscribibles, pero sí se van a requerir calificar. Y producto de esa calificación, no se va a inscribir ese acto, pero sí se va a dar lugar a inscribir otros actos, como por ejemplo el ámbito de los órganos. La siguiente. Eso era respecto al ámbito de lo que son actos inscribibles o no inscribibles. Un segundo grupo de lo que son precedentes aplicables a personas jurídicas, tenemos lo que es el estatuto. Y el estatuto por el ámbito civil en realidad es el tema de
donde está propiamente las manifestaciones negociables, que van a regir propiamente por un fenómeno de autonormación a todas las personas jurídicas. El Tribunal Registral se ha pronunciado de diferente manera, ¿correcto? El precedente del 10.10, la modificación del estatuto rige desde la fecha en que la Asamblea General lo aprueba, no desde su inscripción, sino desde el momento en que se aprueba, salvo acuerdo distinto de la misma. Ayer uno de los ponentes preguntaba el tema de, dejó por lo menos la pregunta lanzada, ¿no? En personas creadas por ley. ¿Qué pasa cuando se eligen los órganos si es que ya se convierten obligatorios propiamente las inscripciones de los siguientes? En realidad creo yo que no se convierten obligatorios, solo que si los demás órganos quieren gozar de la oponibilidad de registro, propiamente van a tener que inscribirlo. Persona jurídica creada por ley no requiere la inscripción, pero sí da un beneficio, que es el ámbito de la oponibilidad. Y la oponibilidad sirve para las transacciones propiamente. Es evidente que si alguien tiene su estatuto que lo ha modificado, lo que va a querer hacer es inscribirlo en el registro. Lo han dejado en este precedente que simplemente es la validez en el momento de la toma de acuerdo, salvo disposición contraria, evidentemente. Pero, ¿no?, la oponibilidad, esto no lo dice acá, pero propiamente se deduce de la discusión, va a ser en el momento en el cual se inscribe en el registro. Si hay transacciones que se han dado con este acuerdo, pero todavía estaba inscrito el anterior, evidentemente lo que va a ser oponible es lo que se inscribe. Y eso lo podemos sacar propiamente de este precedente. Normalmente se dice que cuando existe calificación registral, los registradores de alguna manera deben limitar la calificación, ¿sí? Pero hay casos en los cuales se puede extender el tema de interpretación. ¿A qué me estoy refiriendo? Percátense lo que nos dice este precedente del 10.12, porque hablan de cláusulas ambiguas. Y que también de alguna manera la lógica está también en predios, ¿ah? La Asamblea General de una asociación, como órgano supremo facultado para aprobar y modificar el estatuto, podrá válidamente interpretar sus alcances en los casos en que la norma estatutaria inscrita resulte ambigua, incierta o contradictoria. Han pasado muchos casos en los cuales la asamblea interpretó de determinada forma y el registrador observó, porque le dijo, en este caso a mí no me parece ambiguo. Oye, pero a mí para asamblea sí me parece ambiguo, y de una vez deseo de alguna manera aclararlo, y lo que el registrador le dice a ustedes es, ¿saben qué? Modifiquen el estatuto entonces. Pero eso no es ni una cláusula ambigua, incierta o contradictoria. La salida más rápida, cuando se tiene estos casos, algunos lo que hacen es sacar su título y presentar a otro registrador, ¿no? Pero si no tienen tiempo, de alguna forma es modificar propiamente el estatuto para cambiar ello. Pero acá sí ha habido, con regular frecuencia, conflicto entre lo que interpreta la asamblea, y justamente el cuestionamiento es si el registrador tiene que quedarse callado a la interpretación de la asamblea o si también tiene que hacer una calificación de lo que dice la asamblea con lo que dice el estatuto, ¿no? En este caso han optado propiamente en que el registrador tiene mayor capacidad en el ámbito de la calificación. Por lo tanto, si a él no le parece, si estamos en una cláusula ambigua, incierta o contradictoria, probablemente no se va a poder inscribir, salvo que lo eleven al tribunal registral y saquen ahí alguna resolución favorable. Eso es lo segundo respecto a estatuto. Lo tercero, esto es más sencillo, se dio en el acuerdo, este es el 80.2, ¿correcto? En el cual no será objeto de observación que no se haya consignado en el estatuto las funciones de cada uno de los cargos conformantes de los órganos colegiados de las personas jurídicas. Esto es un supuesto muy raro, no sé si acá se da con frecuencia, pero hay un caso en particular en el cual no se colocó o no se detalló propiamente los cargos, y se observó. Y la notaría que presentó la documentación dijo, oye, pero eso no me lo exige la norma. Fueron al tribunal registral y en la discusión propiamente se señala que
no es obligatorio al momento de la constitución propiamente. El gran problema va a venir después, ¿no? Cuando de alguna manera cada uno de estos órganos quiere ejercer propiamente su función. No va a estar detallado y puede ser que de alguna manera obtengan problemas ya después de ello, ¿no? Entonces normalmente lo que se hace ahí es simplemente detallar bien el tema de cargos para no tener problemas posteriores. Eso eran los precedentes acuerdos que existen sobre propiamente estatutos. Hemos visto lo que son actos que de alguna manera son no inscribibles, el tema de estatutos, y ahora vamos a ver algunos precedentes acuerdos que se refieran al tema de lo que son asociaciones. Y este es un caso bien particular que me lleva de alguna manera a compartir algunos temas sobre el registrador puede calificar validez, el registrador puede calificar inexistencia, el registrador puede calificar ineficacia. Señores, en este caso el contrato me parece nulo, ¿eh? O saben que en ese ámbito este caso me parece anulable, o simplemente sus cláusulas que ustedes han puesto son ineficaces, por lo tanto no los puede escribir. Y acá no hay propiamente precedentes que nos ayuden a elaborar o tener claro a nivel general si es que el registrador puede calificar o no puede calificar ello. Pero sí hay precedentes que nos ayudan a desvirtuar en algunos casos, para casos puntuales, lo que el registrador no puede calificar. Por ejemplo, queda claro que cuando tenemos un contrato de mutuo con una hipoteca, por más que sea evidente que el contrato de mutuo, bueno, ahí están los notarios para de alguna manera que no existan estos problemas, pero si llegara algún contrato que de alguna manera tenga aviso de nulidad, lo que se dice en el ámbito de predios es el registrador no puede calificar propiamente el contrato obligacional. Lo único que tiene que de alguna manera calificar es las personas y la obligación y el fin propiamente cuando va a ser exigible para el cómputo de caducidad. No puede calificar. En este caso en concreto se dio un caso bien particular. El estatuto decía de que la asamblea tenía que darse por votación secreta. Asistieron todos e hicieron votación a mano alzada. Y eso lo llevaron a registro. Y claro, probablemente esto no hubiera llegado si lo hubieran pasado como asamblea universal, ¿no? Porque ahí si están todos propiamente podrían tomar acuerdos. Sin embargo, en este caso, como lo presentaron así y había la convocatoria y todo ello, lo que hizo cuando fue a pleno, la ponente propiamente de este precedente dijo: ¿por qué es fundamental o por qué fue fundamental para los asociados iniciales que la votación sea de alguna manera secreta? Para que no haya propiamente un ámbito de presión, ¿correcto? Entonces, como ese era el objetivo y se había vulnerado, por más que todos habían prestado su consentimiento, entonces se dijo es que conlleva a la invalidez de asamblea eleccionaria. Y ahí se creó una regla que fue la siguiente: si el estatuto dice de que debe ser secreta y es de alguna forma a mano alzada, es nulo. Pero si el estatuto dice de que es a mano alzada y es secreta, eso sí es válido. Eso sí se permite, porque no está vulnerando ninguna garantía. Ese fue de alguna manera el razonamiento que hubo para adoptar este precedente que se emitió, ¿no?, el 148, ¿correcto?, en su momento. Ese es propiamente sobre asociación. Luego hubo otro precedente que se refirió a la nulidad de mandato judicial que dio mérito a la inscripción. ¿Qué pasa si por mandato judicial de alguna forma se ordena una inscripción y luego se deja sin efecto este mandato judicial? Lo natural es que también se deje sin efecto la inscripción, ¿verdad? Y eso es lo que dice acá.
Cuando la inscripción de un acuerdo de Asamblea General tuvo lugar como consecuencia de un mandato judicial y este es posteriormente declarado nulo, dicha nulidad alcanza el asiento extendido en virtud del mismo sin requerirse que se declare la nulidad del acuerdo en la Asamblea General por derivar la inscripción directamente del mandato. Al inicio les decía, los precedentes y acuerdos se están interpretando lamentablemente como norma. Y de acá, de este precedente que parece lógico, se han venido a deducir otras ideas que ahorita están en discusión y que van a llegar o que ya están en sede registral. ¿Qué pasa en el cual, no? Hay un caso bien famoso ahorita que es el Hotel Meliá, en el cual yo tengo una constitución, ¿correcto? Una modificación de estatuto, y tengo durante 6 años una junta, o X años una junta, que va celebrando contratos y va surgiendo efectos, se va relacionando y va creciendo. Perfecto. Luego de X años, se gana una sentencia en el Tribunal Constitucional en la cual declara nula el asiento B2, que era la modificación. Y solamente se dice, cancele ese asiento. Solo se dice, cancele ese asiento. Y la duda surge es, toda vez que este asiento dio mérito a todos los asientos posteriores, si esto implica, al igual que acá, de que también se entienda de que todos los actos posteriores se cancelen. Y eso es peligroso. Y eso es muy peligroso porque para las empresas puede tumbarle todo el tema de negocio económico. Hay un tema de responsabilidades. ¿Correcto? Y acá lo que hace el Tribunal Registral es deducir del mandato judicial que está ordenando que se deje sin efecto una medida cautelar, es que también es que se cancele el asiento. Está deduciendo. Con un análisis adicional, porque existe otro precedente que lo podemos jalar, y lamentablemente como hay esta interpretación extensiva que les mencionaba, lo que dice el Tribunal Registral es que hay un precedente sobre el tema de hipotecas, ¿correcto? Al tema de consolidación o a la aplicación de la caducidad, pero que en un segundo párrafo dice, los registradores pueden aplicar el Iura Novit Curia. Los registradores pueden aplicar el Iura Novit Curia. ¿Qué es eso? Que tienen una mayor capacidad de análisis. Y eso vincula a los registradores. Tengamos cuidado porque este precedente solo se aplica para este caso en concreto. Un mandato judicial, producto del cual se cancela un asiento, si se cancela ese mandato judicial, evidentemente también se tiene que cancelar el asiento. Solo en ese supuesto. En los demás supuestos en los cuales, de alguna forma, se cancelen asientos anteriores, pero que haya habido una vida propiamente en la partida de diferentes actos, ahí funciona lo que se llama apariencia jurídica. Porque no voy a dejar sin efecto contratos con terceros, pues no. O ya vendieron, ya celebraron contratos, ¿qué les voy a decir? ¿Anúlese todo? No. Por algo el juez no ha anulado todos. Pero ya se está interpretando a partir de esto es que se puede deducir propiamente de ello. Creo que eso es incorrecto, felizmente todavía no sale un precedente, probablemente haya un precedente sobre la materia. En especial porque está vulnerando tanto lo que sería el principio de legitimación y la garantía de intangibilidad del asiento. Si el registrador quiere cancelar asientos posteriores, tiene que ser solamente por mandato judicial explícito. No podría hacerlo por su propia decisión. Bien, ese era el ámbito de asociación. Ahora vamos a entrar a otro que está dentro de la asociación, pero que se refiere propiamente al tema de reapertura de actas. Y el tema de reapertura de acta, doctor, es bastante útil, ¿correcto? Porque siempre hay errores y nos ayuda a rectificar. Entonces, ¿es posible rectificar el contenido de las actas de sesión de las personas jurídicas corrigiendo un dato que se consignó en forma errónea o consignando un dato que se omitió? Pudiendo consistir la omisión en un acuerdo que habiendo sido adoptado por la persona jurídica que no se hizo constar en el acta. Para ello deberá dejarse constancia de la fecha de reapertura
y la misma deberá ser suscrita por quienes firmaron el acta primigenia o rectificada. Y este precedente va a dar lugar a otros acuerdos que ahorita me los van a poner, porque quiero que le presten atención a lo siguiente. Para ello deberá dejarse constancia de la fecha de reapertura del acta y la misma deberá ser suscrita por quienes firmaron el acta primigenio rectificado. ¿Y qué pasa si los que firmaron el acta primigenia dejan un acuerdo ahí sentado, porque de repente tienen que viajar, de que lo haga solamente uno de ellos? Es decir, si hubiera algún error en el acta, dejamos al secretario o a una persona encargada de alguna forma que pueda rectificar los errores que se hayan cometido. Inicialmente, por este precedente, no se podría. Porque este precedente lo que nos señalan es que tienen que ser las personas que hayan suscrito el acta primigenio. ¿Correcto? Luego viene este acuerdo. Y este acuerdo es lo que nos dice, ¿no? La reapertura de actas podrá ser suscrita en representación de los asistentes a la sesión por uno de los asistentes a la misma a quien en el acta primigenia se le haya otorgado poder para ello. El anterior decía que tenían que ser todos. Este acuerdo modifica, porque de alguna manera tiene que señalarse quién es la persona encargada, pero ojo, con un límite: tiene que haber participado en la propia sesión. ¿Por qué se dio esta discusión? La discusión se dio porque se dijo, cuando una persona suscribe algo, es intuito personal. Yo presencié algo, intuito personal. Y como es intuito personal, entonces de alguna manera la rectificación también tiene que ser intuito personal. Pero luego modificó el criterio el tribunal registral a lo que se señala en este acuerdo. Y señaló lo siguiente, ¿no? Cuando falte una firma en el acta, porque puede ocurrir, ya sea de quien presidió la sesión, de quien actuó como secretario, o en su caso de las demás firmas que deban constar en el acta conforme a las disposiciones legales, estatutarias o a la que acuerde el propio órgano que sesiona, dicha omisión podrá subsanarse con la firma del acta primigenia o mediante reapertura de actas. En la realidad es mucho más sencillo, ¿no? La saco, firmo y la vuelvo a presentar. Pero bueno, para cumplir con la formalidad se dice que se puede plantear o en el acta primigenia, dentro del mismo título si no se quiere perder prioridad, o mediante reapertura de actas. ¿Correcto? Y ahí que suscriba. En caso se regularice la firma en el acta primigenia, no se requiere consignar la fecha en que se firma. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando no quieren perder prioridad, ¿no? Así. Vamos a otro tema sobre los precedentes o acuerdos referidos a lo que es el comité electoral. Ya les había mencionado uno. Vamos con otro. ¿Ya? La Asamblea General, aun cuando se celebre con la presencia y el voto a favor de la totalidad de asociados, no puede acordar incumplir la norma estatutaria que establece que las elecciones serán conducidas por un comité electoral. De alguna manera está vinculado con el precedente anterior respecto a la interpretación ambigua y todo ello, ¿no? Y acá se hace de alguna manera más tajante. Si tu estatuto dice que tiene que haber un comité electoral, por más que hayan todos los socios de acuerdo en que no la hay, no exista propiamente ello, tienen que cumplir el estatuto. Sentido contrario, modifica tu estatuto. Modifica tu estatuto previamente para que se pueda inscribir. Sin embargo, en el ámbito del juez no es igual. ¿Por qué? Tratándose de una asamblea convocada por el juez, que es el precedente 1.5, para elegir el consejo directivo, no debe ser materia de observación que no se haya cumplido previamente con elegir al comité electoral. Es por todos conocido de que cuando llega a registros un mandato judicial,
¿correcto? Por el 2011, segundo párrafo, el registrador solamente pide aclaración. Y pide aclaración, que es una observación encubierta, pero si el juez ratifica, inscribe, pues. En este caso, si existe en el estatuto propiamente la necesidad que haya un comité electoral, pero el juez evalúa que no es necesario para el presente caso, lo que dice es que, previsto en el estatuto, pues la asamblea judicialmente convocada está rodeada de garantías de imparcialidad equiparables a la conducción de las elecciones del comité electoral. Yo les debo decir, en la práctica eso no es tan cierto, ¿eh? Eso no es tan cierto. Sin embargo, y está como precedente. ¿Por qué? Porque es mandato del juez. El juez sí puede ordenar de que no se cumpla lo dispuesto en el estatuto, pero los propios asociados no. Previamente tendrían que modificar el estatuto. Esto ya les había mencionado, el comité electoral no constituye un acto inscribible, sin embargo sí se trata de un acto sujeto a calificación registral. Esto ya lo habíamos visto. Y el siguiente es, el comité electoral no continúa en funciones luego de vencido el periodo para el que fue elegido, debiendo la Asamblea General proceder previamente a la elección del nuevo comité electoral, siempre y cuando en el estatuto se señale que tiene un plazo de vigencia. Siempre y cuando no se prohíba el tema de reelección. Porque por el tema de, o prórroga, ¿no? En algunos casos se señala, en algunos estatutos, se puede prorrogar de acuerdo a las circunstancias el periodo de vigencia del comité electoral. Basándose en ello, el periodo de este puede de alguna manera ser ampliado. Como este no es inscribible, simplemente tiene que ser un acuerdo de asamblea, con fecha anterior propiamente a la caducidad de ese periodo, ¿no? Si es de fecha posterior, ya no hay propiamente, tendría que elegir a su nuevo comité. Eso es comité electoral. Ahora vamos a consejos directivos. Es el precedente 10.3. Prórroga y reelección de consejo directivo de asociación. Es inscribir en la prórroga de la vigencia del mandato del consejo directivo siempre que esté prevista en el estatuto y se adopte antes del vencimiento de dicho mandato. En tal caso, no es exigible la realización del proceso eleccionario alguno. No se debe de alguna manera realizar un proceso eleccionario para una prórroga, son los mismos. La reelección, en cambio, significa que los integrantes del consejo directivo son nuevamente elegidos, lo que implica la realización de un proceso eleccionario. Esto nos va a servir, sobre todo el tema de reelección, para lo que va a ser la reelección inmediata. Por favor. Al siguiente, por favor, quiero reelección inmediata. Esta. Percátense, doctores. Hay reelección inmediata cuando se elige nuevamente a quienes fueron elegidos como integrantes del órgano en la anterior elección, sin importar el lapso transcurrido entre la conclusión del periodo de funciones de los anteriormente elegidos y la nueva elección que se realiza. De repente había un consejo directivo entre el año 2004 y 2006, y el nuevo consejo directivo va a ser 2010, 2012, 2014. Pero en el intervalo, el registro no sabe, hubo disputas. Pues. Entonces el último presidente inscrito de alguna manera convoca a elecciones y puede haber reelección inmediata si lo permite propiamente el estatuto y salir de nuevamente elegidos los que estaban en el primer periodo. Hay una duda que surgió y se dio propiamente en el contenido de este pleno. Hay algunos estatutos que prohíben la reelección inmediata, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacen algunos? Bueno, tú estabas como presidente, ahora vas a estar como secretario. Tú estabas como vicepresidente, ahora estarás como presidente. Tú estabas como secretario, serás como vicepresidente. ¿Eso es reelección? En estricto, según lo ha elaborado propiamente o los criterios del Tribunal Registral, eso no es reelección en estricto. Pero sí parece, ¿no? En el ámbito civil. Porque son las mismas personas.
Y la idea de un consejo directivo es que cambie de personas. Si lo maquillo cambiando simplemente los cargos, yo creo que civilmente sí podríamos afectarlo por un tema de fraude a la ley. Pero registralmente, que es lo que nos interesa, sí se puede inscribir. No hay limitación para ello. Vamos al siguiente. Este es el tema de improcedencia de reconocimiento de reelección. No procede registrar los órganos directivos reconocidos en asamblea de reconocimiento en los que se ha producido reelección, cuando las normas legales o estatutarias que regulan a la persona jurídica prohíben la misma. Si se prohíbe reelección, no va a haber propiamente la posibilidad. El tema era si cambian los cargos. O algunas veces, para matizarlo más, sacan a uno, ingresan a alguno afín y cambian los cargos. Y lo ponen a ese nuevo como presidente para que no sea tan visible. Creo que la lógica es la misma, ¿no? Que se mantenga vigente el acuerdo aprobado. Esto no es interesante, vamos a la siguiente. Eso es por el plano de asociaciones. Esos son los precedentes más relevantes y acuerdos sobre el tema de asociaciones. Ahora vamos a entrar a los precedentes y acuerdos, bueno, solamente hay uno sobre el tema de cooperativas. Cuando se ha otorgado poder a una o varias personas en su calidad de miembros del Consejo de Administración de una cooperativa, se entiende que ha sido otorgado en uso de sus atribuciones de gobierno, por lo que no podría seguir vigente una vez vencido el periodo del mandato para el que fueron elegidos. En cooperativa se da el tema de renovación por tercio, ¿no? Es propiamente una persona jurídica bien especial comparada con el tema de asociaciones. Si se hizo un encargo y ya caducó el periodo, ya sea por esta renovación por tercio, o que el periodo de los 3 años, ¿no?, haya ya caducado, evidentemente el poder que no sigue vigente. Y este precedente creo que lo deja de manera clara especificado. Vamos al siguiente. Ese es por lo que es cooperativas. No se han emitido muchos precedentes o acuerdos, pero sí bastantes resoluciones. Así que si alguno ve cooperativas más que precedentes de acuerdo, tienen que ir a ver el tema de resoluciones del Tribunal Registral sobre esta materia. Pero vamos con sociedades. Es otro tipo de persona jurídica, ¿no? Tratándose de la calificación de Junta General de Accionistas de Sociedades Anónimas, no se debe exigir la presentación del libro matrícula de acciones para verificar el quórum de la Junta, sino que para ello se debe comparar el número de acciones que está dividido el capital social inscrito con el número de acciones concurrentes a la Junta. Señalan acá que no nos interesa quiénes son tus accionistas. Es por eso que tampoco en los primeros precedentes que veíamos se decía no son inscribibles en la calidad de socio, porque son sociedades de capital. En esa razón no me tienes que traer el libro de matrícula de acciones, tienes solamente que coincidir el número de acciones, y mientras coincide el número de acciones, entonces tranquilamente se puede llevar a cabo la inscripción de los diferentes acuerdos. No es materia de calificación la atribución de la Junta General de acordar la enajenación de activos de valor contable superior al 50% del capital de la sociedad. Acá durante mucho tiempo hubo un problema, y lo vamos a ver también con los últimos precedentes que veamos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se decía ¿cuáles son los límites de calificación del registrador? ¿Puede calificar el objeto social? ¿Puede calificar propiamente la estructura económica que tiene la asociación o la sociedad? Y se dijo no. Eso es propio de los accionistas. En virtud de ello, es que no van a poder calificar ello. Eso ya tendrán que ellos mismos regular los mecanismos de, primero, auditoría y luego sanción, si fuese el caso. Esto refiere también a lo que es sociedades, pero junta universal. La obligatoriedad de la suscripción de acta por todos los accionistas concurrentes contenidas en el 7º párrafo del artículo 135 de la Ley General de Sociedades solo es aplicable a aquellas juntas generales universales que se conforman espontáneamente, es decir, sin previa convocatoria.
Porque si hay convocatoria, lo que va a ocurrir es que no se aplique este artículo 135. Porque es una convocatoria normal. Solamente esta obligación del artículo 135 es cuando se dé espontáneamente una junta universal. Para evitarse ello es simplemente presentar la convocatoria si es que la había. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, por favor, porque creo que quedan 5 minutos. Hay dos precedentes que son bastante útiles y que uno derivó del otro. Uno es el tema del directorio y otro es que vamos a ver el tema del gerente. En el pleno del directorio, ¿qué se dijo? Excepto los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la Junta General u otro órgano o excluyan expresamente de la competencia del directorio, dicho órgano social se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos, inclusive lo de disposición. Si no se le prohíbe al directorio, puede disponer de bienes. Aquí no se aplica el artículo 156 del Código Civil, en el cual, ¿qué nos dice el 156? Que tiene que haber, ¿no?, mandato expreso, indubitable y por escrito, bajo sanción de nulidad. Acá lo que nos señala es, si es que no está prohibido, se apartan del 156, el directorio puede disponer de bienes. Y esta misma lógica es la que se aplicó para gerentes. El gerente general se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos de administración y disposición, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto o acuerdo de la Junta General o directorio atribuyen a la Junta General u otro órgano o excluyan expresamente su competencia. Es lo mismo. Mientras no se excluya de la competencia, en este caso el gerente puede realizar lo que es acto de disposición y también acá ha aumentado actos de administración. Pueden vender bienes. Y añaden algo adicional. No es materia de calificación registral si el acto realizado por el gerente general es ordinario o extraordinario, o si se encuentra o no dentro del objeto social. Quienes tienen que determinar si los actos del gerente están dentro del objeto social son los propios socios. No es propiamente los registradores. Y estos dos precedentes, y justamente son con los que de alguna manera termino, son muy relevantes para los que vemos el tema de sociedades. Porque antes había muchas barreras para el ámbito de las empresas. No está facultado que se inscriba modificación del estatuto de que tú puedes realizar esa actividad. O que hay un acuerdo de asamblea, ¿no?, en el cual tú puedes realizar esa actividad. Mediante estos dos precedentes propiamente se deja sin efecto ello, y si estamos frente a un directorio o un gerente, propiamente estamos en la posibilidad de disponer sobre los bienes. Muchas gracias por su atención.